Déjame enlazarme en estos momentos, mi querido Toño, con Nancy Flores, periodista, corresponsal de la revista Contralínea, quien nos acompaña para hablar sin censura de temas también relevantes, de temas importantísimos. Querida Nancy, te mandamos un abrazo. Buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes, muchas gracias. Oye, Nancy, pues veo que están investigando este robo de medicamentos para atender el cáncer que denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera y que están utilizando muchos opositores para incluso señalar y denunciar por mentir. Dicen que es una mentira, que es un cuento ante la incapacidad que advierten muchos desde la oposición, esto del robo de medicamentos, pero está más complicado de lo que se imaginaría uno el tema. Sí, fíjate Vicente que el día de hoy, justo en la mañanera, el presidente estuvo informando acerca de este tema y lo que comentó es que ya hay testigos y que son testigos clave del momento en el cual fue sustraído todo el cargamento de medicinas oncológicas, que son estas especializadas en los tratamientos para las personas que tienen cáncer. Y bueno, lo que decía el presidente es que ya hay evidencia incluso de que fueron tráileres los que se llevaron este cargamento, ¿no? Entonces sí estamos hablando de un robo muy orquestado, de una situación que va más allá de la propia pues denuncia que hizo el presidente de que había un bloqueo por parte de las empresas farmacéuticas en contra pues de lo que se está haciendo ahora, que es romper el monopolio de las medicinas y salir al mercado internacional a través de la Organización de las Naciones Unidas, a través de esta oficina conocida como UNOPS, que es la que licita en el mundo, digamos, para obtener no solamente calidad, sino también mejores condiciones económicas para el país. Entonces, esto ya va mucho más allá de ese bloqueo que ha advertido el propio presidente López Obrador y pues ya nos habla de incluso ya un mecanismo hasta de crimen organizado, ¿no? Para hacer pues este saqueo de medicamentos. Y lo que él informaba hoy justo es que ya hay avances en torno a esta denuncia que presentó el gobierno federal en la Fiscalía General de la República e incluso adelantaba que es muy probable que en próximas fechas ya se tenga a los responsables capturados, ¿no? Que eso sería lo más importante, no solo, por supuesto, ver hacia los autores materiales, sino sobre todo a los autores intelectuales, porque el presidente ha puesto el dedo en la llaga de que son la industria que se coludía, ¿no? En torno a la distribución de medicamentos en México, que es la que estaría probablemente detrás de este atraco. Y no es cualquier cosa, porque desde la oposición, y mira, creo que en la política no hay coincidencias, desde la oposición han estado utilizando este tema de los medicamentos oncológicos, los tratamientos oncológicos para golpetear al gobierno de la Cuarta Transformación. Ahora se habla de este robo. O sea, no, muchas personas dirán, fíjate qué casualidad. No, no hay coincidencias. Esto es más turbio, muy turbio. Sí, sobre todo porque hay que recordar que todo esto fue un monopolio que operó desde hace mucho tiempo y que los medios de comunicación difícilmente le daban voz a las personas que no tenían acceso a la salud. O sea, la salud siempre ha sido un tema, la gente que se atiende en instituciones públicas lo sabe, o sea, siempre había un saqueo de la parte de las farmacias. De hecho, yo publiqué hace ya un tiempo todo lo que tiene que ver con los robos hormiga o los robos ya de mayor perfil en el ISSSTE, en el IMSS. En el IMSS incluso tienen una unidad para perseguir los robos de medicamentos. O sea, imagínate de qué tamaño estamos hablando y los otros medios nunca les importó. O sea, es algo que siempre se sabía que la gente que iba a sus pues a sus revisiones médicas o a un seguimiento ya por una enfermedad crónica tal vez, o incluso quienes tenían que
que ir al servicio de laboratorio, pues pasaban meses, ¿no? O sea, meses para que le surtieran la medicina o ya de plano la gente tenía que ir a las farmacias y era un tema que no sonaba en la prensa, o sea, como tampoco sonaba que los hospitales fueran en realidad cascarones en todo el país, ¿no? Los exsecretarios de salud nunca criticaban esta parte de la privatización velada del sector salud, de cómo se había ya convertido en una mercancía, lo que en realidad es un derecho humano. Hay que recordar que la salud es un derecho humano y por tanto los estados están obligados, y en este caso el Estado mexicano, a brindar salubridad. Entonces, todo eso no tenía ninguna repercusión mediática, a pesar de que había muchas evidencias de cómo se estaba desmantelando todo el sistema de salud, el IMSS, el ISSSTE, los propios servicios de salud de Petróleos Mexicanos, del Ejército con el ISFAM, etcétera. Y eso a la prensa no le importaba, y ahora sí le importan los niños con cáncer, ahora sí le importan los medicamentos, ahora sí cuestionan incluso si hubo o no este atraco, pero me parece que hay demasiadas evidencias para ver que sí se trató de un atraco y que es muy grave. O sea, es una situación que nos lleva a ver cómo las propias empresas operaban como mafias en el pasado. O sea, y no solamente en el tema de las farmacéuticas o de las distribuidoras de medicamentos, sino muchas otras áreas, ¿no? Lo vemos en el propio Petróleos Mexicanos, como todos los contratistas operaban como mafias, en realidad acababan robando el presupuesto, pero eso se replicaba en todo el gobierno y es demasiado grave. Nancy, de hecho me llama la atención una declaración que hace Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Dice que solo se robaron los medicamentos oncológicos, que dejaron otros que son muy costosos, a esos que ni los tocaron. ¿Qué te parece si escuchamos las declaraciones de Claudia Sheinbaum ante esta situación? Claro. Es una bodega de una empresa privada, tenía policías privados que estaban vigilando. La llamada de auxilio se recibió pues muchísimas horas después, muchísimas. La apertura de la carpeta de investigación también fue pues mucho tiempo después. Entonces, pues obviamente por el valor, curiosamente ahí en esa bodega había muchos medicamentos de distinto tipo, entraron trailers a la bodega y no se robaron todos los medicamentos, se robaron específicamente los medicamentos oncológicos y algunos otros. Pero había otros medicamentos que no se robaron, que también tienen mucho valor. Entonces, obviamente, yo digo los hechos, que cada quien saque sus conclusiones, no quiero decir nada adicional para no poner en riesgo también la investigación. Entonces, a partir de que tiene conocimiento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues en ese instante inician las investigaciones. También el Gobierno de México se pone en contacto con la Fiscalía, porque finalmente eran medicamentos que iban a los hospitales públicos, pero quien pone la denuncia pues es la empresa privada, que es quien fue la afectada en este robo, ¿no? Entonces, con gusto fíjate que con estas declaraciones confirma la jefa de gobierno lo que apuntaba al inicio de esta conversación y de lo que tú también hablabas, mi querida Nancy. No hay coincidencias y todo resulta más turbio de lo que hubiera imaginado uno con el anuncio, con la denuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Sí, o sea, definitivamente en este tema es necesario saber quiénes son los autores intelectuales del atraco, porque muy probablemente sean justo estas empresas que están coludidas para impedir que el gobierno pueda romper el monopolio que existía antes en el tema de las medicinas para el sector salud. Y es muy grave porque además estas empresas, o sea, no solamente es que tuvieran el negocio monopolizado, sino como justo vendían mucho más caro que en el mercado internacional, por ejemplo, las medicinas, y cómo hicieron todo un negocio redondo al amparo de las autoridades corruptas de los gobiernos pasados, ¿no? Entonces me parece que sí es fundamental que no solamente se agarre, digamos, a las personas que conducían
estos trailers que se llevaron el cargamento, sino que sobre todo conozcamos quién está detrás de este atraco y que se haga justicia. O sea, pues estas personas están haciendo un daño terrible, como ya decía yo, a un derecho humano que es el derecho a la salud, y en este caso, pues a las personas que están enfermas de cáncer, en particular a los menores de edad. Y no quiero amarrar navajas ni quiero enturbiar aún más la situación, pero todo se da en momentos de comparecencias de funcionarios de la Secretaría de Salud, tanto en el Senado y en la Cámara de Diputados, que no se nos olvide que hace unos días Lili Téllez hizo el circo con mucho respeto, con estas senadoras de oposición, y que se tuvieron que suspender las comparecencias, entre otros, del secretario de Salud, Jorge Alcocer, en la Cámara de Diputados para firmar un pacto de civilidad. Creo que si hacemos un análisis debe de ir todo junto con pegado, como decimos en el norte. Pues siempre que se hace un análisis hay que ver todas las aristas posibles, y por supuesto que la parte política también tiene lo suyo. Hay que ver nada más quiénes hacen estos shows, como tú le llamas, o estos circos, y qué intereses defienden, ¿no? Porque fue justo en gobiernos del PRI y gobiernos del PAN donde se hizo todo el saqueo al sector salud. O sea, si algunos son responsables de lo que estamos viviendo en la crisis sanitaria por COVID-19, son precisamente esos que desmantelaron todo el sistema de seguridad en materia de seguridad sanitaria. Y son ellos quienes deberían de estar rindiendo cuentas en vez de estar mandando sus desplegados o sus cartas diciendo cómo se debe de atender la emergencia sanitaria o cómo no se debe de atender, y todas sus críticas que en realidad no tienen razón de ser, porque lo único que hicieron cuando estaban en el gobierno fue desmantelar el sistema de salud mexicano terriblemente, y eso lo puede constatar cualquier persona que se haya atendido en alguna clínica del IMSS, del ISSSTE, del ISFAM, de Pemex, etcétera. O sea, todos ellos saben cómo era antes el sistema. O sea, nunca había medicinas, nunca había una atención realmente en el momento en el que se requería, ¿no? Entonces se ha tenido que hacer un esfuerzo enorme para enfrentar la crisis sanitaria por COVID-19, y ya se vio, ¿no? Toda la carencia incluso de especialistas, de médicos, y toda esta oposición de parte no solamente de pensadores o académicos del sector salud, sino incluso intelectuales, diciendo que los estudiantes no tienen por qué especializarse en algunas ramas de la medicina, cuando en realidad sí se requiere, el país sí lo requiere, y no se trata de que sea solo una élite la que esté acaparando las especialidades en salud, sino que el país, con más de 100 millones de habitantes, requiere estos especialistas en la materia. Si me permites preguntar tu opinión sobre dos temas, y respeto mucho si te mantienes sin opinar, pero me interesa saber tu comentario, tu declaración, tus opiniones, querida Nancy Flores, en momentos en que se desnuda que la empresa Numbav de Genaro García Luna, investigada por esos vínculos, recibió 10 contratos por más de $402 millones en los sexenios pasados, en momentos en que el presidente dice que 2 días antes de que se fuera Calderón del gobierno, del poder, dio un contrato a esa empresa por $millones para dar entrenamiento a 3 funcionarios de 1 hora y 37 minutos, en momentos en que el Tribunal Electoral perfila negarle el registro, mantener lo decidido por el INE de negarle el registro a México Libre. No sé si escuchaste las declaraciones esta mañana de Margarita Zavala defendiendo a Genaro García Luna en este programa de radio de Risco y Warkentin en W Radio, lo que me parece verdaderamente revelador. Y te lo menciono porque ustedes en la revista Contralínea están haciendo un excelente trabajo exhibiendo a los expresidentes que estarían en la tablita floja si prospera lo del juicio a los expresidentes. ¿Qué opinión te merece esta defensa que sigue haciendo Margarita Zavala, como lo ha hecho Calderón hace unas semanas en la presentación de su libro,
de el gran, del super policía en aquellos tiempos, Genaro García Luna, hoy acusado de ser narco desde el 2001 hasta el 2018 y de recibir sobornos del crimen organizado? Pues mira, primero sobre el contrato que dio a conocer el presidente, pues justo, o sea, no se trata de cualquier cosa, son casi 20 millones de dólares por un curso, como tú dices, de hora y media a solo 3 funcionarios, o sea, es un súper regalazo que a todas luces tiene, digamos, el sello de la corrupción, o sea, no necesitamos que se vaya muy a fondo en la investigación, sino de simple vista, o sea, qué clase de conocimientos podrían impartirse que valgan tanto a solo 3 funcionarios, ¿no? Entonces, y que sea 2 días antes de que acabe el gobierno de Calderón Hinojosa. En este tema, sin duda, se debe de investigar cuál es la participación de Felipe Calderón, porque no solamente es que fuera su supersecretario, sino que era en quien se descansaba la famosa supuesta guerra contra el narcotráfico que yo siempre he documentado desde mi libro y en Contralínea, que fue una farsa toda esta supuesta guerra contra el narcotráfico, porque en el sexenio de Felipe Calderón justo floreció el narcotráfico en México. Los cárteles mexicanos acabaron desplazando a los cárteles colombianos, que eran los reyes del negocio del trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Empezaron a llegar a todos los continentes. Al final del sexenio ya estaban trasegando para los 5 continentes. En más de 50 países había negocios probados de los cárteles mexicanos. Ganaron muchísimo dinero en ese periodo. Nunca hubo un golpe fuerte a sus finanzas. Solamente se detuvieron alrededor de 1,300 miembros de estas mafias, y ninguno de ellos fue, y hay que recordarlo, el Chapo Guzmán. Y ahora se le achaca en la Corte de Nueva York, Estados Unidos, a Genaro García Luna este vínculo con el cártel de Sinaloa. Y eso es muy importante porque no se puede entender que un presidente haya decidido hacer esta cruzada contra el crimen organizado y al final haya permitido que su secretario se coludiera con uno de los cárteles y se le beneficiara a ese cártel en toda esta llamada guerra contra las drogas. Entonces es un asunto pendiente que se le investigue a fondo a Felipe Calderón, que por supuesto se investiga a toda su familia, incluida Margarita Zavala, cuánto de ese dinero, no solamente a través de empresas como Numbat, se llegó a las finanzas de Calderón, sino incluso cuánto dinero sucio del crimen organizado llegó a las finanzas de Felipe Calderón, porque ese también es otra línea de investigación y no se debe perder de vista y debería de ser ya un tema que traigan las autoridades federales. Por supuesto que es obvio que a estos dos personajes que ahora están justo en esta coyuntura de querer hacer pasar por válido su partido político, cuando en realidad se ha documentado todas las irregularidades que han cometido al respecto, como se cometieron en la campaña electoral de Margarita Zavala. No hay que olvidar que toda esta misma corrupción se replicó aquella vez, de comprar firmas, de etcétera, etcétera, de comprar casi que votos. Lo mismo se está replicando ahora con su partido político. Entonces, yo creo en el tema del Tribunal Electoral sí sería urgente que no se le dé el registro. Y en el otro tema, pues es evidente que ambos personajes políticos van a tratar de pues alejar un poco su nombre de Genaro García Luna y minimizar todo lo que está ocurriendo en la Corte de Nueva York, ¿no? O sea, decir, no, pues no es responsable lo que se le achaca, o tal vez es una figura con la cual se está tratando de manchar el nombre de nosotros aquí en México, ¿no? Que es un poco la idea que quiso imponer Margarita Zavala en esta entrevista que mencionas, como diciendo que, o sea, como que ese es un tema del pasado y solamente se ocupa para intentar linchar a Felipe Calderón o a ella.
cuando en realidad es un tema de ahora, ¿no? O sea, de que no han rendido cuentas, de que son personajes muy oscuros, que tienen un pasado muy turbio, que en el caso de Felipe Calderón nos llevó a una crisis humanitaria de la cual no podemos salir, con miles de personas desaparecidas, con miles de personas asesinadas y con personas torturadas, etcétera. Entonces, todo eso no podemos dejarlo de lado y menos ahora en la coyuntura de una posible consulta ciudadana para saber si se investiga y se juzga a los expresidentes del país, Vicente. Y qué refrescante, qué importante lo que están haciendo en la revista Contralínea. Para cerrar, te lo quiero decir, Nancy, para que también lo sepa el maestro Miguel Vadillo, con esta radiografía que están haciendo de los 5 expresidentes del periodo neoliberal. Ayer abordaba el tema de Ernesto Zedillo Ponce de León, vinculado al narcotráfico, con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, con el cártel de las metanfetaminas de Colima, con su esposa directamente, con sus cuñados, en momentos en que el Universal entrevista para el golpeteo y abiertamente llamarse periodistas opositores al columnista de Reforma, Sergio Sarmiento, en momentos en que tú misma señalas que algunos medios han callado ante todo lo que ha ocurrido en años anteriores. Es importantísimo el periodismo de investigación y el periodismo independiente que realizan medios como ustedes en la revista Contralínea, y esta investigación es escalofriante, y lo que nos plantea el maestro Miguel Vadillo es tan actual por precisamente lo que acabas de decir, porque no hay transparencia y porque no se han dado cuentas. Vaya madrazo para este personaje que tal vez era el menos hablado, el menos señalado, pero no por eso menos corrupto, querida Nancy. Pues sí, fíjate que en esta revisión que estamos haciendo en el caso de las columnas de Miguel es con datos duros, ¿no? Con expedientes que él en su momento publicó, algunos de ellos justo en el Universal cuando era columnista de ahí, y es una revisión que necesitamos como mexicanos, porque no debemos de olvidar lo que vivimos en esos 5 sexenios. Es muy importante reconstruir nuestra memoria, digamos, histórica, pero de una historia que recién pasó, porque es una historia no solamente llena de corrupción o con nexos con el crimen organizado, sino incluso de saqueo, pues de aplastar a la sociedad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Zedillo, como bien dices, que es un presidente o expresidente a quien no necesariamente se le ve mal, porque tal vez no lo recordamos, y por eso es muy importante traer a cuentas todo esto. También tiene una lista negra en el tema de crímenes de lesa humanidad. No hay que olvidar que con este personaje ocurrieron las masacres de Acteal, del Charco, y se me va por ahí alguna masacre que también fue terrible, ahorita lo recuerdo, pero, o sea, este personaje no solo tiene esta parte de sus presuntos vínculos con los hermanos Amezcua, sino también toda la otra parte que tiene que ver con la criminalización de de la sociedad, sobre todo de aquellos que estaban en contra de algunas políticas gubernamentales, y con él también se llevaron privatizaciones muy importantes. No hay que olvidar que en su sexenio se privatizó, por ejemplo, Ferrocarriles Nacionales de México, ¿no? Y con él también se dio lo de Fobaproa, que es un tema que no hay que olvidar porque lo seguiremos pagando hasta, según algunos cálculos, 2072, y de aquí a 2048, me parece, vamos a pagar otro 1.600.000.000.000 de pesos, o sea, una cifra impresionante que nunca en nuestra vida veremos físicamente, que quién sabe cuánto dinero sea en paquetes de billetes de 1,000 pesos, pero debe ser una cosa impresionante, y lo vamos a pagar porque este político priista, pues lo que hizo fue
que todos pagáramos la deuda de unos pocos, y eso no se vale, y hay que recordarlo, y hay que recordar todos los crímenes que cometieron estos 5 expresidentes, porque sí deben de ser juzgados, deben de ser condenados y deben de pagar por lo que le hicieron a México, lo que nos hicieron a todos los mexicanos, y es muy importante que la sociedad empiece a recordar todo lo malo que vivimos, para también tener una balanza, ¿no? O sea, no solamente es tan negro como nos dice o nos tratan de decir los medios, los grandes medios de comunicación, no, hay que ver también todo lo que nos pasó antes y por qué en esos temas callaron. Así es, mi querida Nancy, pues por favor, salúdanos a todos en la revista Contralínea, gran trabajo del maestro Miguel Vadillo, gran trabajo de desmenuzarle a la gente, a los personajes, semana con semana, nuestro reconocimiento para ti. ¿Por qué no te despides, mi querida Nancy, compartiendo tus redes sociales y compartiendo el lugar en donde pueden encontrar la revista y en donde pueden continuar informándose desde las trincheras independientes? Claro que sí, es www.contralinea.com.mx, ahí están todas las investigaciones y sobre todo este recuento de los expresidentes. Y también, bueno, a mí me encuentran en Twitter como Nancy-Contra. Nancy-Contra de Contralínea. Por lo pronto, Nancy Flores, tú sabes que se te admira, se te respeta y se te agradece esta oportunidad para dialogar sin censura. Te mando un abrazo. Un abrazo para ti, Vicente, y muchas gracias también por el espacio. Gracias a tu equipo también. Gracias, es Nancy Flores. Nancy Flores, gran periodista de la revista Contralínea, desde la independencia, periodismo de investigación.